Vamos a iniciar con este capítulo número 5 y que Dios nos siga bendiciendo. Universidad de la Sabiduría, vamos en la clase número 21, que lleva por tema cuídate del extraño o cuídate de la extraña. O sea, si eres mujer, debes de poner cuídate del extraño. Si eres hombre, debes de recibirlo como cuídate de la extraña. Y vamos a leer Proverbios capítulo 5, versículo 1 hasta el 6. Yo lo voy a leer, usted por favor me acompaña con su vista y dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideres el camino de la vida. Cuídate del extraño, cuídate de la extraña. Este quinto capítulo es muy importante para la vida de todo cristiano que busca ser sabio, porque se advierte acerca de no rebasar los límites de la moralidad y de la santidad establecidos por Dios. No es nada más para un joven que va creciendo en la vida, sino tú te consideras cristiano y quieres ser sabio. Bueno, hay que prestar atención, porque aquí hay una advertencia de no cruzar una línea que marca un límite de la moralidad y de la santidad que ha establecido Dios mismo. Entonces, Salomón hablará que hay hombres, que hay mujeres prohibidos por dos cosas: por su estado civil y por la forma en que actúan. A los hombres les hablará diciendo: cuidado porque hay mujeres que son prohibidas, y a las mujeres les dirá: cuidado porque hay hombres que son prohibidos. Límites de moralidad, límites de santidad. De los próximos 5 capítulos, mi hermano, hablamos del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. En 4 capítulos este tema es mencionado. Y si bien Salomón ya había hablado que tener sabiduría en el corazón librará al joven de la mujer extraña, usted podrá recordar capítulo 2, versículos 16 al 19, le habló: hijo mío, si tú conservas sabiduría en tu corazón, serás librado de la mujer extraña. El capítulo 5 es un capítulo exclusivo, el capítulo 5 es un capítulo completo que dedica Salomón para motivar a su hijo a cuidarse en el área emocional, en el área amorosa y en el área sexual. De hombres para mujeres y de mujeres para hombres. Y lo que pasa es que todo padre sabe que hay temas sensibles y delicados que no son fáciles de tratar con su hijo. Y le podemos preguntar a cualquier predicador, porque un predicador no es que nada más predica acerca de un tema. No hay un predicador que diga: bueno, este predicador se va a dedicar únicamente a hablar de finanzas, este a hablar del amor de Dios y este a hablar del perdón. El predicador tiene que entrarle a cualquier pasaje. Y el predicador sabe perfectamente que hay temas mucho más fáciles que otros. Cuando hay temas que son complicados porque tienen cierto grado de pudor y pena, lo mismo pasa con los padres. Habrá temas que tú digas: qué difícil, ¿cómo le digo? ¿Cómo le enseño? En especial, por ejemplo, padres para hijas. Si fuese hacia un hombre, como es el caso de Salomón, pues es un poco más relajado el asunto. En el caso de las mujeres, de las mamás, yo creo que es más sencillo poder hablar con su hijo y con su hija de este tema, ¿no? Pero entonces hay temas más sensibles y delicados que no son tan fáciles por pudor, por pena, pero necesitamos vencer esa incomodidad y tocar todas las áreas. No nos podemos saltar ningún tema. Lo que sucede aquí es que Roboam ya no era un niño. No tiene aquí 5 años, no tiene ni siquiera 10 años. Ya tenía la edad suficiente para poder recibir este tipo de consejos que su papá le dijo: cuídate de la mujer extraña. No sé, quizá 17 años, 20 años, que lo veía que ya iba a los reventones, que ya estaba en las calles,
que ya lo perseguían las muchachas porque él era el príncipe. Entonces ya era una edad en que decía, ten cuidado. Así que a medida que los hijos van creciendo, los consejos se vuelven más necesarios. Más necesarios. Para un niño basta con que le digas, no toques ahí, compórtate, saluda, no agarres allí. Pero va creciendo y a un joven de 15 años no le puedes decir, siéntate aquí, sino que los consejos tienen que ir también en aumento. Pero aquí vamos a tener que romper cierto límite, porque alguien puede decir aquí, bueno, yo ya no soy joven de 15 años, yo ya soy hijo independiente, ya formé mi propia familia. Hay que, para que la palabra sea para todos, tenemos que romper ese límite. Entonces todos tenemos que prestar atención, porque aunque ya seamos maduros en la fe y llevemos años de recorrido en el cristianismo, siempre es importante pensar en nuestra vida personal. ¿Cómo puedo aplicar el contenido, el tema central de este proverbio a mi vida? No importa que yo ya sea predicador, que yo ya lleve 30 años de conocer al Señor, que yo ya haya leído la Biblia 4 veces. No importa, siempre es bueno pensar cómo puedo aplicarme a mi vida. Por favor, no vayas a pensar en la vida de nadie más. Suficiente tenemos con nuestra vida, creo yo. Entonces, este quinto capítulo es un tratado que nos va a ayudar a dos cosas, a todos, no solo a jóvenes, a todos. Primer cosa que nos va a ayudar, huir si estamos siendo tentados en esta área por una persona incorrecta. Nos va a ayudar a que Dios nos hable y tengamos que huir si estamos siendo tentados, merodeados por mujer o por el hombre extraño. Y número 2, evaluarnos si nosotros estamos siendo ese hombre o esa mujer extraño para alguien más. Lo primero que hay que resaltar, entonces, ya entrando en materia, es el título de esta sección, que dice amonestación contra la impureza. Y es interesante, mi hermano, porque si trasladamos este lenguaje, amonestación, a un ámbito deportivo, todo mundo entiende que en un juego profesional e incluso en un juego amateur, una moderada acción malintencionada repercute en una amonestación. Alguien está jugando un partido de lo que sea, sucede en el básquetbol, sucede en el fútbol, sucede en atletismo, y alguien comete una acción imprudente moderada, el árbitro le amonesta, le llama la atención, puede seguir en el juego, pero ya tiene una preventiva. Si en ese mismo juego la persona realiza otra acción imprudente, segunda amarilla y expulsado. Se pierde lo que resta del juego y aparte se pierde el que sigue. O sea, un castigo. Hay un castigo para el que rebasó la amonestación. Lo que aquí está haciendo el padre, mi hermano, es informar. Primero lo que hace es informarle a su hijo y después le enseña de uno de los mayores peligros que hay para el ser humano. Primero hay que darle la información y después con esa información hay que enseñar. En este caso, uno de los mayores peligros que acechan al ser humano, y no solamente llamarle y ponerle título al peligro, sino le está diciendo la sutileza con la que ese peligro hace caer a infinidad de hombres y de mujeres. Y ya cuando el hijo recibe la información y ha recibido la enseñanza, el hijo sabrá qué hace con ella. Si la recibe y la usa para su cuidado personal, o la desecha y da rienda suelta a sus pasiones. Eso ya dependerá de cada joven y de cada uno de nosotros. Pero no olvidemos que todo error e imprudencia después de la amonestación derivará sí o sí en castigo. Eres enseñado, eres informado, quizá te equivocas, eres amonestado, pero si persistes ya no hay una segunda amonestación, nada más. Ahora ya hay un castigo. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Parte de la gran comisión de Mateo 28, si tú la recuerdas, que el Señor le dice a sus discípulos, los versos 19 y 20, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y como padres,
Nuestro primer núcleo para enseñar los mandamientos del Señor no es la iglesia, no es tu grupo de servicio. Tu primer núcleo es tu familia. Entonces, ¿a quién le vas a enseñar primero a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado? A tus hijos. Y entre eso es esto que está diciendo aquí Salomón. El apóstol Pablo, juntando el título esto con el contenido, decía: padres, hacía un llamado a los padres: padres, críen a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Críen a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, ¿está mal que amonestes a tu hijo? No. ¿Está mal que le castigues? No. Pero para tú poderle amonestar y castigar, primero tuviste que enseñarle. No puedes brincarte esa parte. Entonces vamos a ir verso por verso. Voy a darle lectura en una versión más actual para que escuchemos cómo suena a los versículos 1 y 2 de Proverbios 5. Dice: atiende a mi sabiduría, hijo mío, presta atención a mi inteligencia. Así sabrás ser discreto y podrás hablar con conocimiento. Como no podría ser de otra mejor forma, no hay una mejor manera de empezar para enseñar que el amor que desbordas por tus labios llamándole: hijo, ven, tengo algo que enseñarte. Hay una nueva enseñanza, hay un nuevo consejo. Entonces, como no hay una mejor manera de iniciar, hijo mío, otra vez. Porque Salomón consideró necesario que en algún momento sembrar amorosamente en el corazón y en la mente de su hijo la perspectiva del reino en cuanto a pureza. Eso es muy importante. Del tema que sea, siémbrale la perspectiva del reino a tu hijo, no tu opinión. No lo que está de moda. Entonces aquí Salomón dijo: ya estás grandecito y ya me puedes recibir estas palabras y ya me puedes entender lo que te voy a decir, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que demanda Dios acerca de la pureza. A mí me encanta un tipo de relación que, aunque se ve corto, se ve poco en la Biblia, es grandioso y cualquiera de nosotros quisiéramos poderla tener con nuestro padre o con nuestro hijo. Algunos lo tendremos. Pero es grandioso. Abraham e Isaac se llevaban de una manera que es de bendición. Y fíjate cómo se hablan. Primero, cómo se hablan. Y segundo, cómo Abraham, el padre, le siembra en la mente y en el corazón a Isaac la perspectiva de un Dios proveedor. Es muy importante. Por favor, vayamos Génesis capítulo 22. Versículos 7 y 8. Dice: entonces habló, ya sabes el contexto de la historia, sí, Dios había pedido la vida en sacrificio de Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham después de caminar un largo tiempo, y como ya no era tonto el chamaco, porque ya tenía como 20 años, dijo: Padre mío, fíjate cómo empieza, Padre mío. No le dijo: oye tú. No se le escapó cuando se empezó a dar cuenta que algo anda mal. Padre mío. Y fíjate cómo responde él: heme aquí, mi hijo. Porque sabría que podrían ser sus últimas palabras entre ellos dos. Y él le dijo: he aquí, pues ya está el fuego, ya está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le responde Abraham: Dios proveerá al cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, me lo imagino, hasta secándose las lágrimas poco a poco. Pero fíjate aquí, yo creo que esto ya no se le olvidó a Isaac de decir: Dios provee. Al último instante, al último momento, cuando volteó y vio a ese carnero enredado en el arbusto, Dios puede proveer en cualquier momento. E Isaac creció y fue un hombre riquísimo. Y siempre pensando: Dios proveerá. Entonces aquí, cuando tú le siembras la perspectiva del reino a tu hijo, eso va a perdurar y a permanecer para siempre. Así que hay que decirle aquí a los hijos, a los jóvenes, hay que recordarnos a nosotros mismos: Dios demanda pureza. Aunque escuches que en el mundo no, aunque pasen las edades y los siglos avancen,
Nosotros no nos regimos por eso, nos regimos por esto. Y aquí dice Dios, cuida tu pureza. Recuerda entonces que la repetición ayuda a un cerebro en desarrollo y nuestros hijos a muy temprana edad deben saber de nuestra boca quién es Dios. El primer contacto acerca de quién es Dios se lo tienes que dar tú. Y en este caso, ¿qué dice la Biblia sobre? Y el tema en turno. ¿Qué opina Dios? ¿Qué habla Dios? ¿Qué demanda Dios? Y en este caso sobre la pureza. Y de esta manera estarás sembrando la palabra en su vida y no estará en blanco tu hijo o tu hija ante el ataque. Eso será una manera de protegerlo. Porque él ya tiene la información bíblica y cuando se presente, pues él ya decidirá qué hacer o qué dejar de hacer. Entonces, en estos primeros 2 versículos son 4 las maneras en que Salomón le deja claro a Roboam que con esto no se juega. En 2 versículos ocupa 4 frases para reiterarle: hijo mío, Salomón, con esto que te voy a decir es importante tanto que no puedes jugar. Fíjate, porque en el versículo 1 le dice primero, está atento. Ahí mismo en el 1 le dice, inclina tu oído. En el 2 le dice, guarda consejo. Y en el 3, conserva la ciencia. Estas 4 maneras le van a decir a Salomón, caray, esto sí es en serio. ¿Por qué me está diciendo? Es llamativo que reitere tanto, porque Salomón le estará diciendo, en esto, en cuanto a la pureza, específicamente este tema, hay muy poco margen de error. Para otras cosas, y no estoy diciendo que hay mayores o mejores pecados, más graves o menos graves, yo me voy a meter en eso, pero para ciertos pecados hay muy poco margen de error, que cuestan muchísimo. Así que estas 4 frases que ocupa, lo que está haciendo es como formando un escudo en los 4 puntos cardinales para proteger su corazón. Por si la tentación viene del norte, mi papá me dijo, inclina tu oído. Por si la tentación llega al este, me dijo, conserva la ciencia. Por si llega por el sur, si llega por el oeste. Entonces hay que proteger por todos los frentes. Porque esto hacen en las guerras. Obviamente no van a entrar por la entrada principal. Es donde más va a estar protegido. Pero cuida los otros lados. Porque donde menos piensas que te pueden atacar, llega. Donde menos piensas, no es una mala persona, allí está. Donde menos piensas, no tiene nada de malo, allí está. Porque únicamente pensamos que el ataque del diablo va a venir, se va a presentar con cuernos de color rojo, trinche, y que te va a decir muchas cosas. Y no es así. Él se vistió de ángel de luz. Versículos 3 y 4. Lo leo nuevamente en la versión actual. Dice, pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de doble filo. Un padre o también un líder espiritual sabio previene a su hijo de no involucrarse sentimentalmente y sexualmente con una persona casada, que es el primer rango. Un padre sabio, un líder sabio previene a sus hijos, previene a los que están bajo su cargo de que está prohibido involucrarse sentimental y sexualmente con una persona casada. Pero como te mencioné, hay que ir más allá. También está prohibido involucrarse sentimental y sexualmente con una persona inconversa. Pero no está casado. Pero es inconverso. Por más atractivo que sea la condición en la que se está desarrollando todo, por más inofensivo
que pienses que se ve el asunto, está prohibido. Todo inicia de color de rosa. Todos hemos vivido algo así. El enamoramiento, el cortejo, todo empieza de color de rosa y no pensamos y no vemos más allá. Pero después ese color rosa resultará doloroso y traumático. Tanto si te involucras con una persona casada como si te involucras con una persona inconversa. Los mensajes diarios, los detalles, las palabras y todo color de rosa, está bien. Después, aquí está diciendo, algo va a pasar, algo va a cambiar. Los padres debemos de estorbar a los hijos de esta manera, hablando y diciendo, no está bien. Los que tenemos la oportunidad de predicar, tenemos que estar diciendo reiteradamente, no está bien. A jóvenes, a solteros, a casados, es para todos. ¿Quién lo va a recibir? Esta fue, mi hermano, la razón por la cual el mismo Abraham mandó por una mujer para su hijo. Y alguien podría decir, pero ¿por qué el papá le escogió? Alguien podría pensar y decir, no es justo, Abraham ya se había casado y ya había tenido otras mujeres incluso. ¿Por qué tiene que meterse en la vida de su hijo? Porque lo que estaba haciendo Abraham era asegurar, diciéndole, yo no quiero ni ajenas ni extrañas en esta casa, hazle como quieras. Porque tú eres un hijo de promesa. Imagínate esas pláticas. Dios a mí me dio una promesa, que en mí y en mi descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que ni se te ocurra poner los ojos en una mundana, porque yo no lo voy a permitir. Hay que hablar de esa manera, porque yo no voy a estar de acuerdo. Y si tú insistes y tú persistes, no cuentas con mi apoyo. Y lo que suceda contigo será Dios y tú. Porque con esa insistencia le dijo a su siervo, pon tu mano, comprométete, júrame que no te vas a encontrar a mi hijo y te va a decir, ¿qué te dijo mi papá? Te doy 200,000 pesos, pero tú dile nada más que sí fuiste por una mujer. Porque ya le eché el ojo a una de allá. Él obedeció. Y resultó porque él llegó y dijo, verdaderamente esto es cosa de Dios. Porque si no, no tiene éxito en la búsqueda. Entonces vamos a desmenuzar al tipo de personas extraños o ajenos, que es también la manera en que se le llama. Hay que irlo viendo porque tiene bastantes características. Bien. Todas las personas que usted piense, que usted conozca, que usted vea, usted mismo también, todas tenemos algún encanto. Algunas de serpientes y todo, ¿no? Pero no, todas las personas tienen algún encanto, tenemos algún encanto. Aquí hay 3 áreas de las cuales, esto es como los talentos, hay quienes tienen un encanto o en un área, hay quien tiene 2 y hay quien tiene los 3. Ajá. El primer tipo de encanto que puede tener una persona, físico. No somos ciegos. Y hay personas guapos y guapas, ¿verdad que sí? Sí. No me deje morir solo, ¿verdad que sí? Bien. A lo mejor usted se levanta y se ve al espejo y usted dice, no, verdaderamente Dios no me bendijo con este encanto físico, ¿no? Hay que ser también sinceros y honestos. Pero no te desanimes, no te deprimas, hay un segundo tipo de encanto que es el encanto intelectual. Alguien es especialista en algún tema, alguien es bastante inteligente, bastante elocuente. Puede tener cara rara o chistosa, ¿no? Pero es bien cerebrito. Y la tercera área en la que alguien podría ser encanto es lo económico. ¿Por qué cree usted que hay tantos sugar daddy? Porque esos ya pasó su mejor época
y quieren conquistar a base de bienes materiales. Entonces a lo mejor usted dice, no, pues yo nada más tengo una de las tres, ¿no? O alguien puede decir, tengo las tres, no sé. En este caso, Salomón está diciendo, cuídate de las personas cuyo encanto está en sus palabras. Cuídate del extraño, cuídate del ajeno que tiene verbo. Porque esa persona va a usar halagos para seducirte. Halagos. No tengo que explicarle lo que es un halago y no tengo que explicarle lo que es seducción. Dice, esta persona es encantadora por medio de sus palabras. Su artimaña de los extraños está en decirte lo que quieres escuchar y lo que en cierto momento tú crees necesitar oír. Estas personas se dan cuenta de que adolece su víctima y dice, está triste, está deprimida, le falta aquí, le falta allá, ya se peleó con el marido, se peleó con el novio, y entonces yo entro y hablo acerca de esto y encanta porque tú crees que es lo que necesitas y dices, en casa no lo tengo. En casa no lo encuentro. Se necesita un verbo peculiar para que una persona caiga en infidelidad. No cualquier tipo de verbo, no cualquier tipo de palabra. Se necesita un encanto especial para que una persona casada acceda a ser infiel. O para que un inconverso convenza a un creyente de tener algo. No es con cualquier cosa. Dice aquí Salomón, los labios de los extraños destilan miel. Es bien romántico. No, es un poeta. Dice que sus palabras son suaves, son delicadas. Y lo que el mundo llama extremismo de qué tiene que te diga así, qué tiene que te hable así, qué tiene que te salude así, qué tiene que te diga ese tipo de cosas, eso lo llama el mundo extremo. No tiene nada de malo, o sea, tú estás casada sí, pero no le perteneces, no es tu dueño. Y entonces tu cabeza empieza a decir, pues sí es cierto, pues sí es cierto. A eso que el mundo llama extremismo, Dios lo llama prevención. Yo no estoy diciendo que no es bonito lo que dicen. Pero Dios les llama cuidado, cuidado. Cuidar las palabras, que si estás casado o casada, cuidar las palabras que estás permitiendo. Primero, las palabras que tú estás permitiendo que te digan. O de inconverso a creyente. Cuida eso. Lo bonito, lo dulce, lo agradable, lo romántico, lo que no me dicen en casa, cuídalo. Y segundo, cuida las palabras que estás emitiendo. No las que te dicen, las que tú dices. ¿A quién y cómo? Aquí escribí algunas frases. No sé si las has dicho, si las has escuchado, no sé. El famoso, yo sí te entiendo. Allí empezó a torcerse todo el asunto. Estoy aquí para escucharte y para apoyarte. Allí se está torciendo el asunto. Cuando me necesites, siempre voy a estar para ti. Y así más. A una persona que esté casada, está prohibido decirle este tipo de cosas. Hombre o mujer. Y más de hombre para mujer o de mujer para hombre, que no sea su esposo, que no sea su esposa. Y si es un creyente, y si no es un creyente, si es un inconverso, aunque no estés casado, pues tú dices, ay, qué lindo, ay, qué linda. Ya me gustaría que a mí, mi esposo, mi esposa me dijera así. Cuando entra ese tipo de frases a tus oídos, primero son miel.
Primero son miel, destilas romanticismo, empiezas a quedarte ido, sonríes solo y esas cosas que no tengo que explicarle. Por favor, ahórreme ese tipo de cosas. Pero cuando interiorizan, cuando ya pasan tus oídos y ya descienden a tu ser y a tu interior, ¿qué crees? Ya no es miel, ya es ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Suena como ajonjolí de los moles. No, no va por ahí. El ajenjo es un arbusto con una sustancia que es venenosa. El ajenjo es altamente tóxico. Entonces, si eres muy celoso, muy celosa, pues dile tú, arbusto de ajenjo, no sé, algo así. Entonces, ya no será miel, ya no será dulce, ahora será venenoso y tóxico, porque a tu corazón le hizo algo esa frase y esa palabra. Y penetró, porque la palabra de Dios es como toda espada de dos filos que penetra, pero no solamente la palabra de Dios, también las palabras del extraño son de doble filo que penetran y no te dejan dormir porque estás pensando y estás diciendo ya quiero que sea mañana para verlo o para verla, ¿verdad? Lo que va a hacer el ajenjo ya interiorizado en ti va a desactivar tu discernimiento. Chao, discernimiento. Ya no podrás decir o esta algo quiere. O esta se quiere pasar de listo. Tu discernimiento desactivado, muerto, dormido. Y tú ni te das cuenta. Y no vas a comprender esa verdadera intención que hay detrás de sus palabras, que hay detrás de sus halagos. Las personas, mi hermano, hasta cambiamos el tono de voz. Cambiamos el tono de voz para conseguir lo que queremos. Piensa, joven, cuando vas con tu papá, con tu mamá para obtener un permiso, ¿le hablas igual? Hasta los papás dicen, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Tú crees que Satanás no cambió, no moduló su tono de voz cuando tomó a la serpiente para hablarle a Eva? A Sansón se le aplicaron. No me lo vas a decir, chiquito bebé. A mí, que yo estoy aquí siempre para ti y te escucho. Y ya empieza a llorar y no, está bien, ya te lo voy a decir. Porque la esencia del pecado, ya dijimos anteriormente, no recuerdo en qué capítulo, dije que la naturaleza del pecado es mortal, la esencia del pecado es seductora. Tú no puedes decir, a mí el pecado me hace los mandados, porque no es así. Porque a ti el pecado te va a seducir. No depende de ti. Esa maldad ya viene inmersa en el pecado. Si tú eres una persona que gusta de elogiar en exceso a ciertas personas, yo te pregunto para que lo pienses, ¿hacia dónde van dirigidos tus halagos? Cuando elogias a cierta persona, de donde sea, de tu trabajo, de tu familia, de la iglesia, ¿hacia dónde van dirigidos tus halagos? ¿Qué es lo que quieres que te respondan? ¿Qué es lo que quieres provocar en esa persona? ¿Qué es lo que quieres lograr de la forma en que tú le estás hablando? Y ojo, porque esto ya nos compete, en la congregación también sucede. Pequeña y grande, no importa. Dices, es que somos 50, somos 30, no importa. Sucede. No es que son 3,000, sucede. En la iglesia también se da que los hermanos, las hermanas, halagamos en exceso a la persona incorrecta. ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? Y no quiero mencionar algo en particular,
Sí, pero todo el mundo pensamos inmediatamente con qué podemos halagar. ¿De qué podemos halagar? Mira, se vale bendecir con moderación, porque verdaderamente nosotros podemos creer que aquí hay personas que nos bendicen y que lo que dice a lo mejor a alguien le sirve y puede decir, verdaderamente Dios me habló por medio de ti, y listo, un elogio, una gratitud, un halago moderado. Se vale comentar cosas de manera sana, siempre y cuando el glorificado sea Dios. Pero tú no puedes sobrepasar un límite. Si nadie te ve, si nadie te oye, no importa. En ti está el que no se sobrepase un límite cuando tú hables. Porque tú sabes bien que hay una persona que quizá está casada. A lo mejor tú dices, no sabía que estaba casada. Y después que te enteras, persistes, estás cometiendo el mismo error. El mismo error. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, prepara al pueblo, voy a descender en Sinaí, pero que nadie se acerque, porque el que se acerque ciertamente ¿qué? Morirá. Límites. Límites. Si había un chistoso que decía, a ver si es cierto que voy a morir, hubiese muerto. La Biblia no menciona que alguien hizo eso, pero hubiese pasado. Aquí hay límites de pureza y de santidad, y no le juguemos porque vamos a morir. En los trabajos es donde más se forjan estas cuestiones, para cristianos y para no cristianos, porque a veces en la iglesia nos cuidamos de más. Pero en los trabajos se forjan más estas cuestiones porque la esposa está en uno y el esposo está en otro. Porque la esposa está en la casa y el esposo está en el trabajo. Y pensamos, no hay manera de que se lleve la información de un lado a otro. Pero es que no es necesario, ¿sabes por qué? Porque lo que Dios espera es que de ti se pare y se detenga y no haya un crecimiento de esto. Y en el trabajo hay una persona que recientemente se expresaba de que había conocido a otra mujer, ya grande el señor, que había conocido a otra mujer que sí le preparaba de desayunar, que sí le mandaba el famoso lonche, que sí lo atendía y lo consentía y está engañando a su esposa. Entonces tú te pones a escuchar cuáles son los motivos o cuáles son las justificaciones para lograr, y el mundo podría decir, órale, anímate, no serías el primero ni el último. Pero es que nosotros nos tenemos que dar cuenta que desde casa se tiene que cuidar todo esto. Porque si tú en tu casa descuidas, estás abriendo una puerta enorme. Enorme. La misión del extraño es hacer caer al inexperto. La misión de la extraña es hacer caer al falto de entendimiento. Pero no solo a ellos, también al sabio que está descuidado. Este es sabio, pero está dormido. Pero este lleva tiempo que se confía de lo que ya sabe. Ya no hace más. Entonces su misión es también hacerle caer. Esas personas, extraño, extraña, nunca tendrán buenas intenciones. Sus palabras lindas después de haber logrado su objetivo se van a transformar. La miel por el ajenjo y lo suave por lo cortante. Y tú dirás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó la luna de miel. Se pasó el efecto de la droga. No, es que es algo espiritual que tú no puedes controlar. Corresponder a tus necesidades emocionales y físicas fuera de tiempo y con la persona que no debes, acabará mal siempre. Todos en este auditorio y todos los que ven el video tenemos necesidades emocionales. Todos los que estamos aquí, los que no vinieron, los que ven el video, tenemos necesidades físicas. Saciarlas fuera de tiempo con la persona que no debes siempre acabará mal. Nadie la va a librar. Así que no permitas que el sentimiento de la emoción y del deseo gobierne tu corazón y dirija tus pasos. Quiero que vayamos, por favor, Génesis 26,
34 y 35. Espérenme, deje tomo agua, por favor. Y cuando Esaú era de 40 años, aquí hago una pausa, 40 años, esto que va a pasar tiene 40 años. Para que no digas, híjole, ya se me pasó el tiempo. A los 40 años, capítulo 25, se casó también su papá. A los 40 años, Isaac se casó. Y Esaú, dice, a los 40 años tomó por mujer a Judith, pero hija de Beri, eteo, es decir, no era del pueblo. Y aparte de Judith, se casó con Basemat, hija de Elón, también eteo. Y luego dice, y fueron amargura de espíritu, no para Esaú, para sus padres. Las mujeres que ese hombre escogió fueron amargura para sus padres. ¿Por qué? ¿Por buenas mujeres? ¿Por buenas personas? No, porque las veían adorar a ídolos. Porque las veían sacrificar. Y luego en el capítulo 28, Esaú se casa con una tercera etea. O sea, no aprendió la primera vez, no aprendió la segunda vez, y la regó una tercera vez. Eso ya no puede caer en un límite de amonestación. Y alguien podría decir, pero ¿por qué los papás aquí que se meten si ya hicieron su vida? No, porque lo que tienes que cuidar es tu descendencia, tu generación. Y decir, con ese que está saliendo, te será amargura de espíritu en algún momento. Entiende. Entiende. No, pero me va a dejar venir a la iglesia. No, pero ya me prometió que va a venir de 12 a 2. Y que va a estar ahí. Y entonces yo ya me siento menos mal de poder salir con él. Es que no importa si vienen los 5 servicios. Si su corazón no es transformado, será amargura para tu espíritu y para los de tu familia. Entonces, el pecado será dulce a la carne, pero amargo al espíritu. Vas a disfrutar salir, vas a disfrutar verlo, vas a disfrutar hablarle, vas a disfrutar su compañía a la carne. Al espíritu, no. Porque ya llegaste tarde a casa y me voy a ir a dormir porque mañana tengo que trabajar, y ya no oraste. Y ya no leíste la Biblia. Y no hablaste cosas bíblicas. Porque es imposible que con el extraño o el ajeno te entienda estas cosas. Imposible. No hay. Versículos 5 y 6. Te lo leo. Andar con ella conduce a la muerte. Sus pasos llevan directamente al sepulcro. A ella no le importa el camino de la vida, ni se fija en lo inseguro de sus pasos. Si tenemos que decir concretamente, el consejo de hoy podría quedar: no tengas dificultades con un hombre o con una mujer extraña. Tú dices, no sé hablar tan bonito como Salomón, no sé expresarme todo lo que está diciendo, no sé usar ese tipo de palabras. Bueno, hazlo más sencillo. Por favor, hijo, por favor, joven, por favor, hermano en Cristo, no tengamos dificultades con una mujer o con un hombre ajeno. ¿Se entiende así? Porque el fin del extraño, el final del extraño, y no solo del extraño que lo provocó, sino de las víctimas, son dos. Aquí en la tierra va a causar dolor. Aquí en la tierra, donde mientras vivas será doloroso, pero además el sufrimiento será eterno en el infierno. No quedará aquí nada más de, bueno, ya muriéndome, ya desapareciéndome, ya yéndome, se acabó. No, el dolor se llevará a una eternidad sin Cristo. Este es motivo para una eternidad sin Cristo.
Y lo peor, dice aquí Salomón, lo peor, hijo mío, es que a estas personas no les va a importar deshacer tu familia, deshacer tu espiritualidad, romper con tu propósito. Lo peor es que no se dan cuenta que van directo al matadero. ¿Por qué? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque todo su cerebro de ambas partes está adormecido por dopamina, la sustancia que te genera el enamoramiento. Chao, lo perdimos. Se fue. Tu cerebro no reacciona. Tus neuronas están dormidas y no te das cuenta que estás a las puertas del infierno. Y tú pensando, oh, me está yendo bien. Me está yendo bien. Gálatas 5:19, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Empieza esta lista dando cuatro debilidades, 4 pecados, todas tienen que ver con pureza. Y luego nos vamos a saltar al 21, por favor. Después del punto y coma, porque la lista continúa, después del punto y coma dice, acerca de los cuales, ¿qué? Os amonesto. O sea, ya les había dicho. Ya les había enseñado, como ya los he dicho antes. Ya no va a derivarse en otra amonestación. Lo siguiente ya es un castigo, que los que practican, aquí está el castigo, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practican. ¿Cuántas veces dentro de una iglesia hay que mencionar un tema? Cartas escritas, ya se los he mencionado, por favor. Esposos, esposas, cuídense. Jóvenes, solteros, solteras, cuídense. Está diciendo el apóstol Pablo. Porque alguien podría decir, pero es que no es que somos salvos por fe. Sí, pero tu fe no te tiene que llevar a practicar las cosas. Porque a veces con esa nos queremos librar. A David, al rey David, ese hombre, le advirtieron sus siervos. ¿Quién le advirtió a David? Sus siervos, que Betsabé era casada. Segundo libro de Samuel 11:3. Es importante ver este detalle. David ya tenía segregado la dopamina en todo su cerebro, en todo su cuerpo, estaba absolutamente adormecido, y entonces David envió a preguntar, ¿quién es ella? Y le dijeron, mi rey, relájese, aquí hay un mejoralito para la temperatura, porque ella es mujer, hija de Eliam, y está casada. Mujer de Urías Eteo. A David le dijeron, está casada, mi amigo. Y él no le importó. No le importó ese pequeño detalle. Tiene familia, rey. Por eso es que en la reprensión que Dios le manda a dar por medio del profeta Natán, le tienen que recalcar esto para que esté consciente de cuál fue su error. Vamos al 12:9 de ese mismo libro, por favor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Es decir, tú ya sabes que eso no está bien. Tú ya sabes que eso no le agrada a Dios. Y lo tuviste en poco, no te importó. Yo soy el rey y nadie se me puede negar. Y todo el mundo ha visto películas o ha leído libros de historia de anteriormente. Mujer que pedía el rey en turno, no importaba si estuviera casada o no. Cuando las vírgenes se casaban, ¿sabes con quién pasaban la primera noche? Con los reyes. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Esa era una mujer prohibida.
era una mujer casada, y a él lo mataste a espada, con la espada de los hijos de Amón. Otro hombre que fue más allá fue Herodes. Él se metió con la mujer de su hermano, se metió con su cuñada. Mira qué nivel de perversión. Aún y con el señalamiento de Juan el Bautista, no te es lícito. No está permitido esto, no está bien. Su hermano Felipe le abrazaba y no sabía que le estaban poniendo los cachos en su cara. Y la historia borra a este Herodes de Filipo como el hijo más intrascendente de Herodes el Grande. De los 4 Herodes que tuvo, este fue el que no dejó ningún tipo de huella. Así que yo te pregunto a ti, ¿qué hacemos tú y yo ante las advertencias de Dios en el área moral? ¿Qué hacemos? Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a depender de Dios también en esta área. Y decirle, hijo mío, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te empiecen a gustar las mujeres, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te empiecen a gustar los hombres, a tu hija, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza, de su fuerza. Y cuando tú escuches algo así, joven, tienes que estar consciente que Dios mandó a que obedecieras a tus autoridades. Y los padres son tu primera autoridad terrenal. Antes que el gobernador, antes que el presidente, antes que tu maestro, antes que tu pastor, tu primera autoridad terrenal son tus padres. Y si ellos te dicen, no lo hagas, eso es lo que tienes que hacer. No lo hagas. Despídelo, córtalo, habla con él, habla con ella. Efesios 6:1. Ya estoy por terminar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es lo que pide de nosotros. Obedece a tus padres por justicia. Es un mandamiento. Así que cada buen consejo que te den tus padres, guárdalo en tu almacén, porque en algún momento vas a tener que inyectártelo ante el virus del pecado. Guárdalo, recíbelo. ¿Por qué me estará diciendo esto mi papá? ¿Por qué me estará diciendo esto mi mamá? Almacénalo. Tenlo allí, y cuando veas que se ha propagado un virus de tal pecado, inyéctate. Inyéctate y que la palabra de Dios corra en tu ser. Y que el consejo bueno, puro, amable, corra en tu ser. Porque si no lo haces, te va a enfermar y te puede matar. Es innegable, sería absurdo, tonto de mi parte, negar la fuerza de la atracción física y sexual. Nadie lo puede hacer. Nadie aquí se puede parar a decir, es fácil. Nadie aquí es el apóstol Pablo. Es un campo bien delicado, porque si Dios no gobierna, hay un desorden tremendo en las vidas. Si Dios no tiene tomada tu vida moral, vives en desorden. Así que, jóvenes, necesitamos 2 cosas. 1, consejo de tus padres. Si te están diciendo no salgas con esta persona, no lo hagas. Y 2, necesitamos el poder de Dios para salir bien librado de estos asuntos. Necesitamos el poder de Dios porque todos los padres también pasamos por allí. Sabemos lo que hablamos. Sabemos las cosas a las que uno se puede enfrentar. Entonces, no lo hagas sin el poder de Dios y sin la ayuda de tus padres. Piensa en esto, tienes padres, tienes madre. ¿Cuántos jóvenes desearían tener un papá que los aconsejara y no lo tienen? O a lo mejor lo tienen, pero no los aconsejan. Si a ti te aconseja tu padre, aprécialo, recíbelo, y así vas a evitar muchos errores. Pero tú dices, no tengo papá, ya no tengo mamá, o no sé. Aquí va un consejo de parte de Dios, y con esta frase termino.
cuidémonos del extraño. Eso es lo que Dios nos recomienda. Amén.